Hola y bienvenido a nuestra cita de hoy. En esta serie de episodios los realizaré a manera de resumen acerca de los temas más importantes y preguntados en los exámenes de admisión a las residencias médicas. Los estudiantes de medicina y médicos saben lo que es prepararse para un examen de aceptación en la residencia. Independientemente de cualquier especialidad a la que quieras aplicar, los temas de pediatría son muy preguntados, por lo que es necesario repasar esta materia. En este episodio hablaremos sobre las generalidades de la reanimación neonatal. Nos enfocaremos en los primeros pasos de la reanimación sin llegar a profundizar en temas como la intubación endotraqueal y la reanimación en condiciones especiales. Básicamente, nos centraremos en hablar de las generalidades y te explicaré el algoritmo del programa de reanimación neonatal. Dentro de las generalidades que debemos conocer para la reanimación neonatal es que la mayoría de los recién nacidos realiza una transición a la vida extrauterina sin necesidad de ninguna intervención. El 85% de los bebés a término respiran en los primeros 30 segundos después del parto. Otro 10% empezará a respirar después que sean secados y estimulados. Menos del 5% van a requerir ventilación con presión positiva. Al menos 1% va a requerir ser intubado para lograr una ventilación efectiva y solo de 1 a 3 de cada 1000 partos van a recibir compresiones torácicas o medicamentos de emergencia. Todos estos puntos mencionados van a depender de factores de riesgo que debemos reconocer antes de cada nacimiento, haciendo énfasis en los bebés que se prevén prematuros, o sea, los menores de 37 semanas de gestación, ya que son los que requieren un mayor número de intervenciones al nacer. Otra cosa que debemos entender antes de pasar a hablar del algoritmo de reanimación es que la reanimación de un recién nacido es diferente a la de los adultos, ya que las causas van a ser diferentes. Regularmente, en los adultos, la reanimación se brinda a personas que sufren infartos agudos al miocardio o un paro cardíaco, por lo que las maniobras se centran en recuperar la circulación. En los bebés, la gran mayoría va a tener un corazón sano, por lo que la reanimación de este tipo de población se centra en asegurar la ventilación de los pulmones para lograr el intercambio de gases y prevenir la hipoxia. Entonces, debemos tener claro que el paso más importante y efectivo dentro de la reanimación neonatal siempre va a ser la ventilación de los pulmones. Antes de acudir a la asistencia de cada parto, se debe prever la posibilidad de una reanimación, y esto se realiza identificando factores de riesgo. Ya mencionamos uno como es la prematurez, pero también puede haber otros, como por ejemplo la hipertensión gestacional, los embarazos gemelares, la macrosomía, restricción del crecimiento intrauterino, la falta de control prenatal o condiciones propias del parto, como cesáreas de emergencia o un desprendimiento de placenta. En estos casos, es más probable que se necesite realizar maniobras avanzadas de reanimación al nacimiento y que se necesite un mayor número de reanimadores. Pero, ¿cómo podemos identificar estos factores de riesgo? Actualmente se recomienda que antes de cada parto se tiene que realizar 4 preguntas con comunicación efectiva con el médico obstetra. Estas 4 preguntas son: ¿cuál es la edad gestacional prevista? ¿Cuáles son las condiciones del líquido amniótico? Si está limpio, si está teñido de meconio o tiene sangre, si hay otros factores de riesgo adicionales de la madre o del producto que se deben de conocer y cuál va a ser el plan del cordón. Anteriormente, la 4ª pregunta era el número de bebés esperados, pero en el programa actual de reanimación ya se cambió al plan del manejo del cordón. Estas 4 preguntas son importantes porque las pueden preguntar. Entonces sería: ¿cuál es la edad gestacional prevista? ¿Cuáles son las condiciones del líquido amniótico? Si hay otros factores de riesgo adicionales y cuál será el plan del cordón. Ahora que ya sabemos cómo nos debemos preparar para un parto, pasemos a hablar del algoritmo de reanimación neonatal. El algoritmo de reanimación nos describe los pasos para evaluar y reanimar a un recién nacido. Este se va a dividir en cuadros de formas y colores diferentes dependiendo la fuente. Te va a ser más fácil entenderlo si abres una imagen en internet. Algunos de estos ejemplos vienen con los pasos correctivos de la ventilación, que se abrevian Mr. Sopa, y algunos traen las metas de saturación de oxígeno de los bebés en los primeros 10 minutos de vida. El cuadro clásico del algoritmo de reanimación va a tener cuadros y hexágonos, y cada bloque o cuadro se va a acompañar de una evaluación inicial y luego una intervención. Y eso es lo que debemos identificar.
Una vez que ocurre el nacimiento de cualquier bebé, debemos hacernos las 3 preguntas iniciales de la reanimación. Estas son muy importantes. Si el bebé parece de término, si tiene tono muscular o si respira o llora al nacer. Si las 3 preguntas son positivas, que es lo que ocurre en la mayoría de los nacimientos, que no tienen factores de riesgo, vamos a realizar un pinzamiento tardío de cordón umbilical, recomendado entre 30 a 60 segundos, y se deberían de hacer los pasos iniciales de la reanimación sobre la piel de la madre. Es importante fomentar el apego piel con piel y cubrir al bebé con una manta caliente. Ahora, en caso de que alguna de estas 3 preguntas iniciales fuera negativa, tenemos que aplicar los pasos iniciales de la reanimación llevando al bebé a una cuna radiante. Es importante aprenderte bien los 5 pasos iniciales de la reanimación. El primero sería calentar, después secar y estimular. El cuarto paso es dar posición a la vía aérea, o sea, colocar al bebé en posición de olfateo. Y el último paso es aspirar las secreciones en caso de ser necesario. Los vamos a repetir. Paso 1, calentar. Paso 2 y 3, secar y estimular. Cuarto paso, posicionar la vía aérea. Y último paso, aspirar secreciones en caso de ser necesario. Bueno, los pasos iniciales se deben de completar en un tiempo aproximado de 1 minuto. Posteriormente, el algoritmo nos dice que si el bebé tiene apnea, jadea o boquea o tiene una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto, debemos de iniciar la ventilación con presión positiva y colocar un oxímetro de pulso para monitorizar la frecuencia cardíaca y la oximetría del bebé. Por otro lado, se nos presenta el caso de un bebé que no tiene indicaciones para iniciar la ventilación con presión positiva, pero que presenta cianosis persistente o dificultad respiratoria. En este caso, la intervención sería abrir la vía aérea, aspirar secreciones y administrar oxígeno, que esto se puede hacer por medio de flujo libre o un CPAP. Esto puede ser muy útil en caso de bebés prematuros. Brevemente te comento, si después de 4 ciclos de ventilación con presión positiva efectiva, o sea que expande el tórax, el bebé continúa con bradicardia, o sea una frecuencia menor de 100 latidos por minuto, se deberá proceder a asegurar una vía aérea. Esto se realiza por medio de una intubación endotraqueal o colocando una mascarilla laringea. Esto se hace en bebés que pesen más de 2 kilos. La intención es asegurar que el aire esté ingresando adecuadamente a los pulmones. Como te dije anteriormente, el paso más importante en la reanimación es asegurar la ventilación de los pulmones. Si después de este paso la frecuencia cardíaca desciende a menos de 60 latidos por minuto, significa que el corazón no está recibiendo un aporte adecuado de oxígeno, por lo que se debe proceder a dar compresiones torácicas con una técnica adecuada y en caso de no mejorar, se procede a dar medicamentos de emergencia, que en este caso sería la adrenalina para estimular la contractibilidad cardíaca. A un lado del algoritmo de reanimación de la Academia Americana del Corazón se coloca una tabla de objetivos de saturación de oxígeno en sangre, ya que el recién nacido va a conseguir una oxigenación completa de la hemoglobina hasta dentro de los primeros 10 minutos de vida, llegando a saturar al nacer aproximadamente entre 60 al 65% y llegando a esa meta del 85 al 95% en sus primeros 10 minutos de vida. Bien, esos son los pasos descritos en el algoritmo de reanimación. Para fines de examen, lo ideal va a ser familiarizarnos con él y conocerlo. Te recomiendo aprenderte las 4 preguntas previas al parto, las 3 preguntas posteriores al nacimiento, como luce de término, tiene tono, respira o llora, el tiempo del pinzamiento tardío, que es entre 30 a 60 segundos. Lo que no te debe faltar son identificar y aprenderte los 5 pasos de la reanimación neonatal, cuáles son las indicaciones para dar ventilación con presión positiva, las indicaciones para una intubación endotraqueal, indicaciones para dar compresiones torácicas y las indicaciones para administrar adrenalina. En una ocasión preguntaron acerca de los mecanismos físicos por los que un bebé pierde calor, que es una pregunta muy rebuscada, pero bueno, te los menciono rápidamente. Los mecanismos físicos son 4 y son radiación, evaporación, conducción y convección. Nada más para que los tengas en cuenta. El algoritmo de reanimación va a ser mucho más fácil que te lo aprendas si lo ves, por lo que es importante que tengas a la mano cuando repases este tema algún ejemplo del algoritmo de reanimación. Y pues ahí van a venir todas las intervenciones y todos los pasos a seguir. El tema de la reanimación neonatal es uno de los más preguntados dentro del área de la neonatología,
Otros temas podrían ser las enfermedades respiratorias al nacer, la ictericia neonatal y en algunas ocasiones la enterocolitis necrosante, pero bueno, ya haremos un resumen acerca de estos temas. Sin nada más por ahora, recuerda que cuidar la salud de nuestros niños es el primer paso para cuidar nuestro futuro. Yo soy Eduardo y muchas gracias por escuchar.